Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Vamos a recapitular. La primera cosa que dijimos es que utilizamos el problema de la tangente para poder definir la derivada. ¿Qué es la derivada? Pues la derivada no es más que este límite. Dada la función y igual a f de x, llamamos f' de x, que es la derivada de f, al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. A partir de este límite, si ese límite existe, nosotros obtenemos la derivada de la función f. Y a partir de ese límite, pues nosotros obtenemos unas reglas que nos facilitan el cálculo de derivadas de funciones sin tener que estar resolviendo a cada momento ese límite. ¿Y por qué la derivada es una función? Pues obviamente para cada valor de x distinto, ese límite me va a dar un resultado distinto y eso obedece a la definición de función. Si para cada valor de x yo tengo una imagen, pues una y solo una imagen, pues ahí yo tengo el concepto de función. ¿Ok? Entonces, estas reglas son, dime. Siempre que nos den algo para derivar, se supone que el límite el límite de la definición sí existe. Para eso usted nos está pidiendo derivar. Claro, si yo te digo derive es porque esa derivada existe. ¿Qué te pudiera ocurrir? Que a lo mejor no existe para algún número. ¿Ok? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. La función raíz de x. ¿Ok? La función raíz de x, déjame ubicarme aquí, que es donde ya corresponde a este caso. La función raíz de x, nosotros la podemos escribir como x elevada a un medio, ¿sí? A un medio, ¿sí? Por propiedades de las potencias. Fíjate que cuando yo le escribo a ella de esa manera, ella se convierte en una función potencial, ¿sí? Ok, si ella es una función potencial, ¿qué regla debo yo utilizar para derivarla? La regla que corresponde a una potencial. ¿Cómo queda entonces esa derivada? Esa derivada quedaría como y prima igual, porque yo al derivar ya deja de ser esa función y se convierte en otra, y' va a ser igual, derivo como potencia, bajo el exponente a multiplicar, mantengo la base y resto 1 al exponente. Cuando yo le resto 1 al exponente, ¿qué obtenemos? 1 menos un medio menos 1, que ¿qué resultado me va a dar ese exponente? Me va a dar menos un medio. Por lo tanto, el resultado de la derivada va a ser un medio por x elevado a menos un medio. ¿Sí? Fíjate que x elevado a menos un medio se convierte en 1 sobre raíz de x. Entonces, la derivada de raíz de x sería 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? 1 sobre 2 raíz de x es la derivada de raíz de x. Para 0, esa derivada no existe. ¿Por qué no existe esa derivada para 0? Porque se está produciendo una división entre 0. Ella no existe para 0, existe para cualquier número mayor que 0. Entonces aquí enfrentamos otra característica de las funciones derivadas. Las funciones derivadas tienen o el mismo dominio de la función primitiva, es decir, la que utilicé para derivar, o tienen por dominio un subconjunto del dominio de la función primitiva. Pero jamás, jamás, jamás la derivada puede tener un dominio más amplio que el dominio de la función primitiva. O lo tiene igual o tiene un subconjunto, pero no puede tener un dominio más grande que la función primitiva, porque ella se deriva de esa expresión.
¿Ok? Entonces, evidentemente, cuando yo te pido derive, ese límite va a existir por lo menos para un intervalo de valores, que son subconjuntos del dominio de la función primitiva, como en este ejemplo. ¿Ok? ¿Y eso te lo especificaría o uno tendría que evaluar en el límite a ver cuál es la excepción? Dependiendo de lo que vayamos a hacer, ¿ok? Con solamente tú construir la función, ya tú vas a saber si existe o no existe en ese punto, porque se reduce a determinar el dominio de esa función. Por ejemplo, déjame ver si entre los ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo, en esta no, porque sería el mismo dominio, en esta sería el mismo dominio. Pero, por ejemplo, si tú derivas una función y te aparece un denominador distinto al de la función primitiva, ya tú sabes que en ese valor donde se hace 0 no existe la derivada, porque se reduce a hallar el dominio de esa función. Y dependiendo de lo que tú necesites hacer para interpretar el comportamiento de esa derivada, pudieras, en un caso muy específico, tener que irte al estudio del límite. ¿Okay? Pero serían unas situaciones muy específicas. Con solamente determinar la expresión derivada para qué valores existen, ya tú puedes saber dónde ella es diferenciable o no. Cuando yo te diga, la función es diferenciable, lo que quiere decir es que la derivada existe en ese valor. ¿Okay? Y cuando no exista, puede tener alguna interpretación dependiendo de la situación, que lo vamos a ir viendo en cada aplicación. Porque ¿qué pasa? Como la derivada resuelve tantos problemas, por eso es que la estudiamos a ella de manera especial. O sea, si este límite es tan poderoso, mira, me da la pendiente de la recta tangente, me da donde un móvil, la velocidad instantánea de un móvil, que no es más que la misma pendiente de la recta tangente. Me puede dar información donde hay un mínimo costo, o donde puedo encontrar un mayor área, o a donde un vehículo se desplaza a mayor velocidad. O sea, te da tanta información que entonces, después que entendemos bien cómo aplicar estas reglas, lo siguiente que hacemos es estudiar las aplicaciones de la derivada. ¿Para qué usamos esta función? Entonces, tiene unas aplicaciones geométricas, tiene unas aplicaciones físicas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir estudiando cada una de ellas. En cálculo y ya en física y en química, los que ven química, pueden ir ya estudiando aplicaciones concretas de esas ramas de la ciencia. ¿Okay? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, fíjense qué pasa con las reglas de derivación. Las reglas de derivación nos las tenemos que aprender, así como nos aprendemos la cédula de identidad. Y no hay otra manera de hacernos ágiles derivando que haciendo ejercicios de derivada, ¿ok? Es como cuando vamos al gimnasio. No hay otra forma de que se nos pongan las piernas duras que haciendo repeticiones, sentadillas, levantando pesas, haciendo ejercicios de piernas. O sea, si yo voy una vez al mes y levanto unas pesitas, yo no voy a tener las piernas duras, no voy a lograr mi objetivo. Esto es lo mismo. ¿Cómo yo logro entrenarme para poder derivar bien? Haciendo ejercicio. Pero antes de hacer ejercicio, es importante que ustedes hagan esta actividad. Yo se la sugiero. ¿Okay? Esto es una estrategia que yo uso con mis estudiantes desde hace mucho tiempo, y los que lo hacen, pues, van viendo los resultados. La estrategia consiste en 3 actividades. La primera actividad es completar este cuadro. Lo vas a hacer tú con tu puño y letra, con tu manito. En la primera columna vas a copiar el nombre de la regla. En la segunda columna, una generalización de la función para esa regla. Y en la tercera columna, una generalización de la derivada. En otras palabras, las 3 primeras columnas es copiarte la primera columna de este cuadro, la primera,
la tercera y la cuarta, ¿ok? Y luego, aquí, en la cuarta columna del cuadrito que tú vas a construir, tú vas a hacer una redacción con tus propias palabras de este enunciado. ¿Por qué? Porque esto te facilita la memorización. La derivada de una constante, te dice, la derivada de una constante es 0. ¿Cómo tú reescribirías esto? No copiártelo. ¿Cómo lo redactarías tú para que te ayudara a recordarlo? La derivada de una potencia. La derivada de una potencia es otra potencia que tiene por coeficiente el exponente original y el exponente disminuido en una unidad. A mí esto, así, aprenderlo no me parece horrible. Yo me lo aprendí bajo el exponente multiplicar, mantengo base y resto 1 al exponente. O sea, la idea es que tú construyas aquí tu propia narración que te ayuda a recordar las reglas de derivación. Es decir, la actividad consiste en que vas a repetir la tabla con la columna 1, 2, 3 y 4. La columna 1, la 3 y la 4 las vas a copiar igualitas. Y la columna 2 tú la vas a reescribir de forma que te ayude a recordar. Ese es tu primer paso. Tu segundo paso es que tú debes entender que nosotros no tenemos funciones puras. Nosotros podemos tener una función que sea un producto y a la vez una de ellas sea una resta. Podemos tener funciones que sea un cociente y a la vez una de ellas sea un logaritmo. Entonces, yo tengo que reconocer cuáles son las características de la función para yo poder saber cuál de esas reglas yo debo aplicar. ¿Okay? Entonces, el segundo paso es, tú tienes que tener una estrategia para derivar. Antes de derivar, ¿qué tipo de función es simple, es compuesta, tiene logaritmos, es una suma, es una resta, hay una constante que está multiplicando? Yo tengo que hacer todo ese proceso de identificación. Después aplico las reglas y después reviso. No puedo confundir derivar con hacer tratamiento algebraico. O sea, yo no puedo confundir derivar con sacar un mínimo como un múltiplo. Yo no puedo confundir derivar con transformar una raíz en una potencia. O no puedo confundir derivar con transformar un logaritmo usando propiedades de logaritmos. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Y la tercera actividad que tiene este material es de aula virtual, es que una vez que tú hayas hecho tu propio cuadro resumen, te enfrentes a hacer estos ejercicios. Aquí hay aspectos muy interesantes. Vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio número 4. El ejercicio número 4, esa función, yo la puedo escribir como y igual a x al cuadrado más x a la menos 2. Cuando yo hago eso, yo no derivé. ¿Por qué yo no derivé? Porque yo no he utilizado ninguna de las reglas anteriores. Yo aquí lo que hice fue transformar esa función utilizando propiedades algebraicas de matemática básica. Ahora, analizo esa expresión. Cuando yo la escribo así, se convierte en la potencia x cuadrado sumada de la potencia x a la menos 2. Entonces yo tengo una suma de dos funciones. ¿Qué me dice la derivada de una suma? Deriva la primera función más la derivada de la segunda función. Ah, ok. Entonces, cuando estamos aprendiendo, hay gente que le ayuda a hacerlo paso a paso. Entonces decimos, la derivada de y' va a ser igual. Voy a derivar a la primera función. Pongo dentro de paréntesis eso, sin hacerle nada, con un primo. Más, voy a derivar la segunda función. Cuando yo pongo esos paréntesis con ese prima, yo lo que estoy es presentando la regla de derivación que voy a utilizar, pero no he derivado todavía. Aquí porque es muy fácil, pero en funciones más complejas, esto ayuda mucho. En el material que les preparamos en el módulo 7, van a ver que tienen eso paso a paso, hecho así en varios ejemplos. Una vez que ya yo identifiqué que tengo que usar la derivada de una suma,
¿Cuál es mi siguiente paso? Ah, bueno, mi siguiente paso es ahora derivar. Entonces yo voy a derivar. Voy a derivar, digo y' a quien es igual. La primera función es una potencia, entonces una potencial, entonces derivo la potencial. Bajo el exponente, mantengo la misma base y resto 1 al exponente. Por lo tanto, eso me da 2x. Más, derivo la segunda función. Bajo el exponente es menos 2, mantengo la misma base y resto 1 al exponente. A menos 2 le resto 1 y me da menos 2. Y ya esa sí es la función derivada. Ya ahí derivé. Lo que yo haga después, si paso ese x a la menos 3, lo pongo en el denominador. Si multiplico ese menos con ese más, si saco mínimo, ya eso no es una derivada, ya eso es, no es que estoy derivando, sí es una derivada, pero no es que estoy derivando, sino que estoy transformando algebraicamente a la función derivada. ¿Ok? Fíjense Profe, y dejándolo así estaría bien. Sí, Exacto, eso también iba a preguntar. sí, dependiendo de qué tú vayas a hacer luego con la derivada, porque la derivada la vamos a utilizar para resolver cosas, realmente tú la puedes dejar así. Ah, pero dependiendo de qué vayas a hacer con eso luego, no te conviene a lo mejor dejarla así. A lo mejor te conviene simplificarla más o te conviene sacar el mínimo. ¿Quién te va a decir hasta qué punto tienes que trabajar esa derivada? Lo que tú luego vayas a hacer con ella. Eso es lo que te va a decir. ¿Trabájala más o es indiferente? Si estamos en un examen, por ejemplo, y yo te digo deriva y no te digo más nada, ya dejarla así es correcto. Ah, pero si tú estás presentando la prueba virtual de derivada en aula virtual y esa es una prueba de selección, a lo mejor si tú la dejas así, ella así no está entre tus alternativas. Entonces tú tienes que trabajar algebraicamente esta expresión para ver si llegas a alguna de las alternativas que allí están. ¿Sí? Entonces el contexto es el que te va a decir qué tanto la vas a trabajar. Fíjense que si nosotros la dejamos a la función y igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado, cuando yo voy a derivar, ¿qué es lo que ocurre? Es una suma, sigue siendo esa la primera regla. Yo tendría que derivar x cuadrado más la derivada de 1 sobre x cuadrado. Pero cuando voy a derivar 1 sobre x cuadrado, eso es un cociente. Entonces, cuando yo voy a derivar 1 sobre x cuadrado, yo tendría que derivar como cociente. Entonces, aquí hay otro aprendizaje muy grande con las derivadas. Si yo trabajo algebraicamente la expresión antes de derivarla, la derivada se puede simplificar muchísimo. Veamos el ejemplo 3. Si yo dejo el ejemplo... Profe, una pregunta. Ajá, dime. Con el ejemplo 4, ahí no es conveniente hacer un mínimo antes de empezar a resolver, ¿o no? Vale tu pregunta. Muy bien. Si tú sacas mínimo, válido, es perfectamente válido, pero entonces ahí ya la operación prioritaria o predominante no sería una suma, sino sería un cociente. Cociente. Porque Se complica más, pues. Exactamente, te quedaría x cuadrado más 1, x a la 4 más 1 entre x cuadrado. ¿Cuál es la operación prioritaria y cuál es la operación que manda ahí? El cociente. Entonces tú tendrías ahí que derivar como un cociente. Entonces empieza a hacer esto bien interesante porque no es nada más aprender la escaleta, las reglas de derivación, sino, ya va, espérate un momento, yo puedo simplificar eso antes de derivar, lo puedo escribir de otra manera que me facilite la derivada, son planteamientos que yo tengo que hacer. Y tú mismo te empiezas a dar cuenta, oye, no es mucho más fácil derivar un cociente, derivar una suma que derivar un cociente. Ah, quiere decir entonces que yo voy a andar por la vida evitando cocientes. No, porque hay funciones que cuando tú las tratas de escribir de otra manera, la derivada se te convierte en una cosa horrible. Entonces nosotros tenemos que sabernos todas las reglas de derivación, pero aprovechar en aquellas oportunidades donde yo puedo escribir la función de otra manera, hacerlo para que se me facilite la derivada.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, la 3, ¿cómo nos conviene? Profe, otra pregunta. Ya va, ya te doy la palabra. La 3, ¿cómo me conviene escribirla antes de derivarla? Como raíz de 10 por x a la menos 7. Se me facilita mucho la derivada si la escribo así. La 7 me conviene separar en 3 fracciones y aplicar propiedades de la potenciación. Potencia igual base que se divide el resto de los exponentes. Se me facilita la derivada. Mira la 13. La 13, con lo que hemos aprendido hasta este momento, nosotros no la podemos derivar. Porque esta es una función compuesta. Y nosotros no hemos aprendido a derivar funciones compuestas todavía. Solamente sabemos derivar funciones simples. ¿Qué tengo que hacer entonces yo en este momento para poder derivar la número 13? Usar propiedades del logaritmo antes de derivar. Es decir, usando propiedades del logaritmo antes de derivar, ¿cómo puedo yo escribir esa función? Y igual, eso no es la derivada, y igual al neperiano de x más neperiano de e a la x, de e elevado a la x. Pero resulta que por propiedad del logaritmo, ese x puede bajar a multiplicar. Y el neperiano de e vale 1. Por lo tanto, neperiano de e elevado a la x se convierte en simplemente x. Esa cosa, el ejercicio número 13, así como está escrito en este instante, yo no les he enseñado a derivarlo, pero al utilizar una propiedad del logaritmo, ya yo puedo separar eso en una suma de funciones que ahora sí las puedo derivar. ¿Cómo las derivaría entonces? Sería y' igual a la derivada de neperiano de x, la derivada del neperiano de x, la derivada de ese señor, más la derivada de x, más la derivada de x. Y entonces aquí aprovechamos para explicar una otra cosita. ¿Quién es la derivada de neperiano de x? Lo acabamos de aprender. La derivada de neperiano de x es 1 sobre x. Más, ¿cómo derivo x? Mira, x es la potencial, x a la 1. ¿Cómo derivo x a la 1? Bajo el exponente 1 a multiplicar, mantengo la base x y al exponente le resto 1. Y 1 menos 1 me da 0. X a la 0, ¿cuánto vale? 1. Por lo tanto, la derivada de x me da 1, la derivada de neperiano de x me da 1 sobre x. Y ya logré derivar esa función. ¿Ok? ¿Preguntas? La pregunta que me iban a hacer antes. Profe, yo en el ejercicio 4, por ejemplo, si se empezara a derivar así tal cual como está, en ese cociente de 1 sobre x al cuadrado, el 1 como es una constante, ¿sería 0 o como está en un cociente sigue siendo 1 igual? No, la derivada sería 0. Porque tú tendrías que derivar el numerador. ¿Quién es el numerador? 1. ¿Está acompañado de alguna variable ese 1? No. Bueno, entonces como él está solito, la derivada de ese 1 es 0. Por x cuadrado sin derivar. Vamos a hacerlo. Déjame borrar todo esto para que no sea una gallera. Si yo quiero derivar, lo que pasa es que como aquí en esta computadora no tengo el editor de ecuaciones, entonces es fastidioso. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Derivo, que esto fue una computadora que yo tuve que habilitar para poder usar Zoom, porque mi computadora tiene el micrófono malo y no me oye. Entonces, la primera derivada me daría la derivada de x cuadrado, que es 2x, más, ahora voy a derivar 1 sobre x cuadrado. Entonces, sigo la regla. ¿Qué dice la regla? En el numerador vas a poner la derivada de 1. La derivada de 1 me da 0. Por x cuadrado sin derivar. Menos la derivada del denominador.
el denominador es x cuadrado, derivo el denominador, es una potencial, daría 2x, por el numerador sin derivar, por 1. Todo eso es el numerador de la derivada. Dividido entre... Profe, en el numerador, dividido entre... numerador el 1 sí se toma como constante, que no está acompañado. Claro, porque la regla te dice, mira, vamos a buscar la regla. Mira lo que te dice la regla. Dame un segundo. ¿Qué te dice la regla de derivada? Mira, mírala aquí. Derivo el numerador por el denominador sin derivar, menos derivo el denominador, G', por el numerador sin derivar, tal cual. Entre el denominador al cuadrado. ¿Lo ves? Entonces, 0 es la derivada del numerador, porque el numerador era 1, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, el denominador era x cuadrado, su derivada es 2x, por el numerador sin derivar, entre ese denominador al cuadrado, x cuadrado al cuadrado. Ok. ¿Sí? Entonces hay que seguir las reglas. Si yo saco mínimo, como alguien me preguntó hace un minuto, si yo saco mínimo a toda la fracción, toda ella se convierte en un cociente. ¿Me explico? Entonces, ¿qué reglas de derivación usé aquí? Miren, vamos a analizarla. La primera, no pierdan de vista que la función que estábamos derivando, déjenme ponerla aquí en azul para que no pierdan de vista esto. No pierdan de vista que la función que estábamos derivando era x a la 2 más 1 sobre x a la 2. ¿Sí? Esa era la que estábamos derivando. Entonces, las reglas que se están utilizando aquí, ¿cuáles son? La primera, veo que se están sumando dos funciones. Entonces, la primera regla que uso es derivada de una suma. Es decir, tengo que derivar la primera función más derivar la segunda función. Cuando voy a derivar la primera función, veo que ella es una potencial. Entonces, debo derivar como potencial. Es decir, bajo ese exponente a multiplicar, mantengo la base y resto uno el exponente. Más, voy a derivar la segunda función. Cuando voy a derivar la segunda función, veo que ella es una división. Entonces yo tengo que derivar como división. ¿Qué me dice la derivada de un cociente? Toma el numerador y derívalo. ¿Cuál es el numerador aquí? 1. No depende de variable, no depende de nada. Por lo tanto, la derivada de 1 me da 0 por el denominador sin derivar. Menos, deriva el denominador, la derivada de x cuadrado que me da 2x, por el numerador sin derivar, por 1. Entre ese denominador elevado al cuadrado. Es decir, no sé por qué se me borró, x al cuadrado es el denominador original, lo vuelves a elevar al cuadrado. Y esa expresión completa sería la derivada. Obviamente ya después tú la simplificas. Y como dijimos antes, dependiendo de lo que tú tengas que hacer con ella, pues tú la simplificas más o menos. Y entonces, lo siguiente que voy a escribir, no estoy derivando, estoy simplificando la derivada. ¿Qué me daría esa derivada? 2x, 0 por x cuadrado me va a dar 0, me quedaría menos 2x entre x a la 4. Pero menos 2x entre x a la 4, yo lo puedo escribir como 2 sobre x elevado a la 3. O si quiero lo puedo escribir como 2x menos 2 por x a la menos 3. O si quiero saco mínimo y eso se convierte en 2x a la 4 menos 2 sobre x a la 3. O sea, ya ahí, lo que yo haga de ahí en adelante
va a depender de qué necesitamos hacer luego con esa derivada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, las derivadas, disculpe si es repetitivo, pero las derivadas nunca te van a dar, o sea, uno siempre las expresa y no, o sea, no hay necesidad de evaluarlo en ninguna parte ni nada, sino que las dejas expresadas y ya, dependiendo de lo que te piden. En esta primera etapa sí, pero ya después no, porque después nosotros vamos a usar la derivada para resolver cosas. Entonces yo, la semana que viene, ya yo te voy a pedir, la semana 13, ya yo te voy a pedir, encuentra la recta tangente a la curva tal en el punto tal. Entonces tú ahí vas a necesitar evaluar la derivada. Entonces primero vas a encontrar la derivada y después vas a sustituir en esa variable X un número. Y ese numerito es la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? O si yo te digo, cuando estemos estudiando curvas, halla el máximo de tal función, entonces lo mismo. Tú vas a hallar la primera derivada, vas a buscar dónde esa primera derivada se hace 0, ¿sí? Y vas a ver si ella cambia de ser creciente a ser decreciente. O sea, durante esta semana y la que viene, lo que estamos es aprendiendo a derivar. Y para aprender a derivar, lo que tengo es que practicar estas reglas. Entonces, bueno, obviamente voy a estar obteniendo estas expresiones. Pero después yo voy a usar la derivada para algo. Entonces, cuando yo vaya a usar esa derivada para algo, ya yo veré si la evalúo, si la simplifico, el contexto y las distintas aplicaciones te van a ir diciendo cómo vas a abordar en cada caso esa derivada. ¿Ok? Ok. Pero en esta primera etapa es aprendernos las reglas de derivación. ¿Okay? Nos quedan 5 minutos y me interesa introducir la derivada de funciones compuestas. ¿Okay? Porque las funciones compuestas no se derivan igual que las funciones simples. Y entonces, si ya les hablo un poquito de esto, cuando vayan a abordar el material, se les va a hacer más fácil. ¿Okay? Entonces vamos a introducir. Lo primero que tenemos que entender es cómo identifico una función compuesta. Y muy fácil. Una función compuesta yo la identifico porque cuando yo la comparo con las funciones notables, la X está cambiada por otra cosa. Fíjate en la función e a la X. En la función e a la X, si yo X la tengo sustituida por otra cosa, ahí hay una composición. Y igual E a la 2X, una función compuesta. Y igual E a la coseno de X, una función compuesta. E a la menos X, una función compuesta, porque la X se cambió por otra función. En la función X cuadrado, fíjate, si tú tienes tangente cuadrado de X, pues la X se cambió por tangente de X. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocer cuándo una función es compuesta. Y lo segundo que tengo que hacer es reconocer quién es la función interna para yo poder derivar bien. Fíjense aquí, la función seno de x. Y igual seno del logaritmo de x. ¿Qué pasó aquí? La x se cambió por neperiano de x, entonces ya hay una función compuesta. La X se cambió por neperiano de X. La externa es seno, la interna es logaritmo de X. ¿Cómo derivamos funciones compuestas? Lo primero, recordar que es una función compuesta. O sea, F compuesta con G. ¿Qué es? Que se halla la imagen de la función G usando a X. En otras palabras, la función G sustituye a la X en la función F. La función G sustituye a la X en la función F. Si queremos derivar ese tipo de función, ¿cómo lo vamos a hacer?
Derivamos la externa manteniendo la interna igual y lo multiplicamos por la derivada de la interna. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso en este ejemplo. Esto es nada más la introducción. ¿Ok? Después, el viernes, fijamos otra sesión y profundizamos en esto. ¿Cómo derivo y igual logaritmo neperiano de x? Y igual seno del logaritmo neperiano de x. Derivo el seno manteniendo la interna igual. ¿Quién es la derivada del seno? El coseno. Pero la función interna no la tocamos. Por coseno del neperiano de x. Ahí derivé la externa manteniendo la interna igual. Por la derivada de la interna. ¿Quién es la interna? Neperiano de x. ¿Cómo derivo el neperiano de x según lo que aprendimos? Como 1 sobre x. Ahí tenemos la derivada de la primera función. Si quiero derivar la segunda, ¿cómo sería? Y'. Mantengo derivo la externa, que es el seno. La derivada del seno es coseno, manteniendo la interna igual, manteniendo x cuadrado sin tocar, por la derivada de x cuadrado. ¿Cómo derivo x cuadrado? Ella es una potencial por 2x. Y así con cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado que las reglas de derivación que vimos ahorita se aplican para funciones simples. Y cuando la función es compuesta, es una combinación de ella con la regla de la cadena, que es esta que les acabo de mencionar. Es decir, por ejemplo, la tercera función, ¿cómo la derivaríamos? La cuarta función, y', la derivada sería, derivo la externa es el seno. ¿Quién es la derivada del seno? El coseno. Mantengo la interna igual, 2x menos 3, por la derivada de la interna. Cuando voy a derivar la interna veo que ella es una resta. Entonces tengo que derivar la primera función, 2 por x, 2 por x. Mantengo el 2 multiplicando y derivo a x, que me da 1. Menos la derivada de 3. 3 es una constante, su derivada es 0. Y ahí está. ¿Sí? En la tercera, si yo la quisiera derivar, ¿qué pasaría? Que 1 sobre x es un cociente. Entonces, bueno, ¿qué les queda a ustedes hacer? Lo primero, su resumen de las reglas de derivación y practicar.